Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa de entrenamiento Comunicación Asertiva en Tiempos Disruptivos. Estamos ya en la sesión número 5 de nuestro programa, en la que vamos a trabajar, llegando casi ya al final, específicamente el tema de los paradigmas relacionales, obviamente de la estructura egoica, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a revisar nuevamente que el objetivo de este programa es potenciar las habilidades comunicacionales de ustedes, que quieren liderar procesos de cambio en medio de estos escenarios disruptivos, de presión, ¿cierto? De mucha prisa y evidentemente con la finalidad de tener estrategias puntuales para poder evitar esta asertividad que básicamente no tienen que ver con la comunicación previamente tal, sino que tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿cierto? Como ya hemos estado observando. Por lo tanto, en esta sesión número 5, la idea es que nosotros podamos reconocer que somos en nuestras relaciones, primero en nuestra mente. Es decir, yo me relaciono con los demás, pero no soy un libro blanco que se relaciona con otro libro blanco. Soy una persona cargada de historias, de paradigmas, de creencias, que normalmente se está relacionando con un otro que también está cargado de paradigmas y creencias. Y por lo tanto, la primera relación que nosotros tenemos con un otro es precisamente en nuestra mente, ¿sí? Y desde ahí lo proyectamos al mundo. Es decir, nosotros, tal como hemos repetido muchas veces, no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos, ¿vale? Para poder llegar a este objetivo que es profundísimo, vamos a trabajar tres resultados claves que son muy específicos. Primero, vamos a trabajar sobre el desaprendizaje de los actuales paradigmas en donde están la mayoría de nuestras relaciones, que es obviamente desde el ego, ¿no? Después vamos a trabajar la deconstrucción de los paradigmas que hemos revisado, ¿cierto? Pero la idea es trabajar por qué nosotros estamos tan lejos de la conciencia unidad. Es decir, por más que nosotros entendamos desde el intelecto el concepto de la conciencia de unidad, en la práctica, la forma de ejercitar este músculo de la conciencia unidad es en las relaciones. Por lo tanto, en las relaciones en donde nosotros probamos si realmente estamos haciendo este viaje profundo hacia la revisión de nuestros paradigmas, hacia la desconstrucción de estas creencias limitantes, y es allí donde nosotros podemos demostrar y a la vez recoger estas hermosas consecuencias que tiene habitar en la conciencia de unidad, ¿sí? Y como tercer resultado clave, vamos a trabajar en un diseño de un plan de depósitos, ¿ya? Ahí vamos a ver de qué se trata esto de los depósitos. Para las relaciones que más nos interesen, ¿cierto? O todas, sí, es lo ideal. Y evidentemente este trabajo tiene que estar en la agenda, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con nuestro modelo propiamente tal, porque ya hemos revisado en las sesiones anteriores que somos personas que no solamente tenemos cuerpo y mente, es decir, nosotros tenemos otras dos dimensiones que son muy importantes, como la dimensión espiritual, que es a donde hacemos el gran llamado, ¿cierto? Desde la perspectiva junguiana, este inconsciente personal o inconsciente y inconsciente colectivo es donde radica, ¿cierto?, el elemento más importante de nuestro ser, que es esa dimensión espiritual que nos conecta con el todo, ¿vale? Y en ese sentido, acordémonos siempre que no somos solamente el cuerpo y la mente, porque como que todo se limita ahí, entonces nos preocupamos de leer, de aprender, ¿cierto? De ejercitar nuestra mente, pero estamos hablando de una parte de la mente, que es la parte racional. Y esa está muy bien entrenarla, ¿cierto? Pero tenemos que tener conciencia de que también somos espíritu y somos emociones y no dejarlas de lado porque las emociones eh, tendemos a reprimirlas y eso no nos conduce a nuestro ser completo, a nuestro ser interior, básicamente porque son las emociones las que nos muestran dónde precisamente tenemos que ir a trabajar. Y cuando nosotros ocultamos las emociones o no las consideramos o las dejamos pasar sin tomar el peso de la información que realmente nos está mostrando, simplemente no vamos a poder iniciar ese viaje hacia el autoconocimiento, hacia la autoconciencia. Entonces, somos seres en cuatro dimensiones eh, que
además nos relacionamos básicamente con 4 áreas de enfoque distintas. Y la primera somos nosotros mismos, ¿cierto? La más importante de todas las relaciones, pero también nos relacionamos con personas muy cercanas a nosotros, que son las personas que más amamos, ¿cierto? Por aquellas que daríamos la última gota de sangre. Y esas relaciones tienden a tener mucha carga por parte del ego también. Y otro tipo de relaciones que son también afectivamente cercanas, pero a lo mejor no tanto como estas primeras que constituyen nuestra familia, que son las relaciones de nuestro ámbito de amistades, la familia más lejana o la familia, las personas con las cuales nos relacionamos a partir de, como digo, desde el afecto, pero a lo mejor no tan cercanas como la familia. Y también están las relaciones laborales con las cuales nosotros construimos estos proyectos, ¿no? Que nos quitan mucha energía, pero también que nos motivan a la acción. Por lo tanto, recordemos que así como nosotros somos esta complejidad de seres en 4 dimensiones que se relacionan en 4 áreas de enfoque, el otro, es decir, con el cual nos relacionamos, también está habitando esa misma complejidad, ¿sí? Por lo tanto, somos seres que lenguajeamos nuestras ideas, nuestros sentires, nos expresamos a través del lenguaje, pero recordemos que estamos relacionándonos con seres tan complejos como nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, la idea y la invitación es a que nosotros profundicemos en que para poder relacionarnos con los demás necesitamos habitar el presente consciente en nuestra mente primero, ¿sí? No sacamos nada nosotros con respirar, con hacer meditación. Si cuando me relaciono con un otro, me relaciono desde una emoción no manejada o no revisada. Es decir, si yo tengo la impresión de que en una relación específica, con un colega, por ejemplo, por comenzar a poner ideas, ¿no? Me relaciono desde la idea de que esta persona sistemáticamente no ha cumplido, no ha respetado los compromisos, esta persona tiene difícil trato, o etcétera, etcétera. Es decir, si me relaciono desde la etiqueta, en función de la relación que yo he tenido del pasado con esa persona, voy a generar esta crónica de una muerte anunciada en la relación, porque en la práctica yo no voy a estar viendo a esa persona en su potencialidad, sino que la voy a estar viendo en su carencia. Y esta determinación de carencia, evidentemente, la estoy fijando yo, es decir, yo estoy haciendo un juicio de la otra persona, ¿sí? Entonces, ese juicio que estoy haciendo de la otra persona habita en el pasado, ¿sí? Los juicios no pueden habitar en el presente, porque yo en el presente no puedo juzgar. No tengo la capacidad de juzgar en el presente, solamente puedo enjuiciar desde el pasado. Por lo tanto, es muy importante entender que yo me relaciono en el presente consciente si es que quiero tener una comunicación asertiva, evidentemente, ¿vale? Nosotros ya vimos en la sesión pasada las barreras a la escucha empática, ¿sí? Las barreras a esta comunicación asertiva. Y básicamente analizamos el condicionamiento, quiere decir de dónde viene este paradigma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el paradigma de la competencia. Cuando hemos sido formamos todas las personas que habitamos este 2023 y tenemos más de 35, 40 años, hemos sido programados para la competencia, es decir, para compararnos siempre con el otro, para ser más que el otro, ¿cierto? Y nuestra valía normalmente está en función del elemento corporativo, aunque nosotros digamos que no, porque no nos gusta, ¿sí? Pero en la práctica, en este programa, la idea es que nosotros dejemos de engañarnos y podamos analizar qué es lo que nos dice el virus de la competencia de nosotros mismos. Entonces, la acción de este paradigma es que evidentemente nosotros estamos más enfocados en tener la razón. Entonces, cuando estamos conversando con un otro, eh, queremos que el otro acepte que está equivocado y que nosotros tenemos la razón, ¿sí? Que en realidad mi punto de vista es el válido y el otro no. Por lo tanto, yo me pongo en una posición superior, no necesariamente mal. No, no quiero decir que yo ningunee al otro y diga, ay, qué terrible, que no sepa esto que es tan obvio. A veces sí, pero en el fondo yo genuinamente quiero que el otro aprenda lo que yo sé. Y ahí comienzo a generar una dinámica en donde me estoy poniendo el sombrero de sabio o de sabia, ¿cierto? Diciendo que lo que yo sé lo debería saber el otro también, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a enredarnos en este paradigma de la competencia, en donde realmente estamos poniéndonos desde un escenario, desde una posición superior, ¿sí? Si bien es cierto, la lógica y el sentido común me dice que todos debiéramos tener ciertos conocimientos, el conocimiento por sí solo no sirve de nada.
Si nosotros no lo encarnamos, no lo llevamos a la conciencia, no lo hacemos presente, el conocimiento no sirve. Y en ese sentido, hacer que el otro acepte que está equivocado y que yo tengo la razón es un gallito, ¿cierto? Un gallito emocional que no me sirve ni a mí ni al otro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando estemos en una dinámica de discusión o de intercambio de opiniones, lo importante es cuestionarnos por qué estamos en esa discusión, ¿sí? ¿Qué queremos lograr con esa discusión? ¿Cuál es el propósito de esa conversación? Y en el fondo, ¿cuál es el propósito de esa relación? ¿Vale? La voz interior, ¿cierto? Siempre es el otro sabe menos que yo o el otro no está pudiendo verlo desde el punto de vista. El otro es el que tiene que finalmente ceder, ¿no? No, no. Cuando estamos en este paradigma relacional, que ahora lo vamos a ver profundamente, no habitamos desde la posibilidad de que yo esté equivocado. Simplemente estamos habitando desde la perspectiva de que el otro tiene que cambiar, ¿sí? Bueno, ¿por qué estoy recordando esto? Porque ahora vamos a ver profundamente el paradigma desde el cual basamos esta forma de habitar la relación con un otro, ¿sí? Y en ese sentido es importante entender que mientras yo no acepte que el otro es un legítimo otro, ¿qué quiere decir un legítimo otro? Que vale en todas sus dimensiones, 4x4, tanto como yo. Es decir, no es ni más ni menos que yo, no tiene ni más ni menos poder que yo, no tiene más ni menos razón que yo. Simplemente me está mostrando otra perspectiva. Simplemente es un otro que me completa, no que me quita por el hecho de tener una opinión distinta, ¿sí? En ese sentido, la aceptación de un legítimo otro es el requisito esencial para comunicarme asertivamente, ¿sí? Yo me puedo comunicar desde los paradigmas relacionales, ganar, perder, ganar o perder, perder, que ya los vamos a ver, pero no va a ser asertiva, ¿sí? Eso en definitiva. Entonces, volviendo a la idea que hemos estado repitiendo, ¿cierto? Nosotros habitamos en nuestra mente, ¿ya? Y Buda ya lo tiene muy, muy desarrollado en su doctrina, en su filosofía, ¿cierto? En esta forma de mostrarnos su camino hacia la autorrealización. Y nos dice que según la calidad de nuestra mente, así será la calidad del mundo que percibamos. Así de simple. Es decir, aquí, evidentemente, yo les pido que si están escuchando esto en medio de un día ajetreado, en medio de presiones, en medio de dificultades que no digo que no sean, son y las tenemos todos y todas, tratemos de profundizar un poco en lo que estas palabras tan sabias, ¿no? Están tratando de expresarnos. Porque cuando yo escucho este último tiempo, ¿cierto? Las personas que dicen, hoy me tiene tan mal esto de la guerra en Jerusalén, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué es lo que me tiene mal? ¿Sí? ¿Por qué yo estoy afectándome? Y en ese sentido, no estoy en paz. Cualquier cosa que no me dé paz me está afectando negativamente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta que no estoy en paz, porque hay un tema que me aflige, y no entro en las profundidades de mi mente para poder sondear e indagar qué es lo que realmente me molesta, en el fondo habito en la queja, ¿sí? Habito en la crítica, diciendo que otros están mal y yo estoy bien. Es más, culpando a los otros, ojo con esta palabra, porque es la palabra clave de esta sesión, culpando a los otros de por esto que está sucediendo, yo no estoy bien. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. O sea, estamos poniendo nuestra paz, nuestro bienestar interior, en manos de un tercero, en este caso del conflicto árabe-israelí. No estoy diciendo que no exista conflicto, no estoy diciendo que no esté ocurriendo, estoy simplemente diciendo que si este tema me quita la paz y yo no me hago cargo de comprender qué es lo que sucede en mi mente producto de las explicaciones que yo me estoy dando o producto de los juicios que yo estoy elaborando, que son finalmente los que me quitan la paz, ¿no? No voy a salir nunca del loop de la autodestrucción, ¿sí? Siempre voy a estar poniendo el foco de poder afuera y no voy a estar pudiendo ingresar a ese maravilloso mundo de la autorrealización, ¿sí? Entonces, si mejoro la calidad de mi mente, ¿qué quiere decir mejorar la calidad de mi mente? Quiere decir que la autoindagué, me
entré, ¿cierto? Me dispuse a ingresar al mundo de los para qué. Es muy importante esa pregunta, no el por qué, sino que el para qué. ¿Para qué estoy pensando esto? ¿Para qué tengo este juicio? ¿Para qué gasto tiempo y energía? Acuérdense, los dos únicos recursos, ¿cierto? Que nosotros tenemos, tiempo y energía, en algo en donde no tengo injerencia. ¿Sí? No porque yo discuta toda una tarde con una persona que tiene la opinión contraria, voy a solucionar el problema del Medio Oriente. Pero sí puedo solucionar mucho si yo mejoro la calidad de mis pensamientos, si yo mejoro la calidad de mi mente, a eso se refiere Google, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida en que yo mejore la calidad de mi mente, mejorará la calidad de mis percepciones y experiencias. No quiero decir que algún día voy a llegar a decir qué bueno que haya conflicto. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando yo pongo mi energía y mi tiempo a disposición de la mejora de mis pensamientos, es decir, entro en mi mente para poder analizar qué hay en mí de violencia, ¿sí? Porque yo estoy viendo violencia, estoy viendo un sinsentido. Bueno, ¿qué hay de sinsentido en mi acción con las personas que me rodean, con las personas que sí tengo relaciones en este presente, ¿cierto? Yo también me relaciono con el presidente de Rusia o con los dirigentes, ¿cierto?, en este minuto de cualquier conflicto. Yo sí me relaciono con ellos porque si estoy pensando en ellos, me estoy relacionando con ellos. No solamente me relaciono con las personas de carne y hueso que están aquí al lado mío, también me relaciono con personas que no conozco físicamente, pero con las que tengo diálogos, tengo ocupada mi mente en ellos, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense que las relaciones no habitan afuera de mí, habitan en mi mente. Por lo tanto, es muy importante aceptar y entrar en las profundidades de esta idea, ¿vale? El mundo me parecerá más perfecto tal como es cuando yo comience a trabajar mi mente. Esa es la base de la comunicación asertiva, no hay otra, ¿no? Recordemos a Jung cuando nos dice que el conocimiento de tu propia oscuridad, de las sombras, recuerden que Jung habla de las sombras, cuando nosotros no queremos ver lo que está debajo de la alfombra, ¿cierto? O en el mundo de las sombras y no queremos verlo, es porque estamos evitando entrar en el autoconocimiento. Y las personas que evitan entrar al autoconocimiento son las personas que se quejan, critican, se enfrentan, compiten y tienen todos los virus que ya hemos hablado, ¿sí? Porque son las personas que ponen el foco afuera. ¿Qué significa poner el foco afuera? No solamente poner el poder afuera, sino que a qué le dedican el tiempo y la energía, ¿sí? Y en ese sentido, el conocimiento de mi propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de los otros, ¿sí? Todos, acuérdense que somos seres en 4 dimensiones y en 4 áreas de enfoque. Todos somos 4x4, por lo tanto, cuando yo me relaciono con otro 4x4, ¿cierto? Voy a ver, lo primero que voy a ver son sus sombras, voy a ver sus defectos, voy a etiquetarlo, ¿cierto? Voy a etiquetarlas a esa persona, pero recordemos que mientras estemos etiquetando y mientras estemos enjuiciando, ese juicio y esa etiqueta no tiene nada que ver con esa persona, sino que tiene que ver con nosotros mismos, ¿ya? Reitero mucho esta idea porque me interesa que vayan quedando ancladas ciertas creencias que necesitamos cambiar, que necesitamos deconstruir. Es más, el proceso de iluminación y de autorrealización va de soltar creencias, ¿sí? Va de, porque la creencia en el fondo es un apego a una idea. Y en el proceso de autorrealización nosotros vamos entendiendo que las ideas nos enturbian el presente, porque en el fondo condicionan mi forma de ver el mundo. Pierdo la inocencia, ¿sí? Por eso que es muy importante cuando un curso de milagros nos dice que tenemos que volver a ser niños para poder habitar este proceso de constructivo o de desaprendizaje de las creencias limitantes. Para poder desaprender las creencias limitantes me tengo que convertir en un niño inocente que pregunta todo. ¿Y por qué es esto? ¿Y para qué sirve esto otro? ¿Sí? En el fondo, cuando yo entro en esa fase de convertirme en pregunta, abandono la fase de ser respuesta. Porque normalmente habitamos la fase de ser respuesta frente a todo. Necesitamos buscar explicaciones para todo, ¿sí? El día está nublado, sí, porque estamos en cambio climático y entonces, sí, estamos siempre buscando las respuestas a todo. Y en realidad, el proceso de individuación va de preguntas, no va de respuestas, ¿ok? Y la proyección habita precisamente en esta idea eh, de relacionarnos con un otro en nuestra mente, ¿vale?
Entonces, acuérdense que el método de la proyección, ¿cierto? Impide que nos observemos a nosotros mismos, ¿ok? En el fondo, cuando nosotros estamos proyectando, estamos limitando nuestra capacidad de autoobservación. Dejamos automáticamente de juzgar y criticar a los demás cuando entramos en el proceso de autoobservación. Y esta es la frase de oro del Maestro Jesús cuando nos dice que nosotros tenemos una tendencia maravillosamente espontánea a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Es lo mismo, son las mismas ideas, ¿sí? Debemos tomar conciencia de qué criticamos en la otra persona con el fin de minimizar específicamente, ¿cierto? Eso que la crítica nos está hablando de nosotros mismos, ¿vale? Cuando hacemos nosotros algo mal, tratamos de echar la culpa al otro, ¿cierto? Señalamos al otro, recordemos que en el fondo nos estamos autoengañando. Ahí estamos perdiendo literalmente el tiempo, ¿sí? Hay muchas maneras de perder el tiempo, pero una de las más insulsas, lejos, es criticar a un otro, porque en ese momento nosotros estamos dejando de ser o perdiendo la gran oportunidad de vivir, ¿no? Vivir este presente, porque en el fondo criticar a un otro no solamente me está impidiendo observarme a mí, sino que está haciendo daño, ¿sí? Está haciendo daño energéticamente al otro y también a mí, ¿sí? No solamente estoy impidiendo ser una persona completa, sino que estoy viviendo en la violencia del ataque, ¿no? Es muy importante entender que la crítica es ataque. Es decir, cuando yo digo, tú hiciste mal esto, estoy atacando. Y en el fondo, el ataque dice relación con la falta de paz interior. ¿Por qué yo quiero que el otro haga las cosas como yo creo que son la mejor forma de hacerlas? Porque yo tengo una creencia. Y si yo tengo una creencia en esta forma de hacer las cosas, no me estoy abriendo la posibilidad de ver que hay otra forma, ¿sí? Espero que esto haya quedado claro en las sesiones anteriores, pero la idea es volver a entrar porque en esta sesión necesitamos tenerla muy, pero muy clara, ¿sí? En ese sentido, vamos a traer esta gran filosofía de la tribu Xhosa, que es la filosofía Ubuntu, ¿no? Esta filosofía base del movimiento de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. Pero vamos a remasterizarla, ¿no? Desde precisamente la conciencia de unidad. Entonces, recordemos que el Ubuntu se traduce como el soy porque somos, en este ejercicio que hacen este sociólogo en Xhosa, en la tribu, ¿no? Con estos niñitos en donde les pide que vayan a buscar una competencia, ¿cierto? Tienen que correr hacia un árbol a buscar unas frutas sabrosas de premio y en realidad partió el pitazo de inicio de la carrera y se tomaron todos de la mano y llegaron todos juntos. El paradigma de base es cómo vamos a permitir que unos sean felices mientras otros están tristes. Y aquí, evidentemente, hay un trasfondo que es muy importante que dice relación con que nosotros como seres humanos, yo como Susana hoy día, hablo, pienso, camino, porque he aprendido de otros seres que cometieron errores, que sufrieron, que vivieron experiencias muy difíciles, muy traumáticas, ¿sí? Y en el fondo, ese aprendizaje necesito reconocerlo en mí. No puedo yo habitar un presente consciente creyendo que yo tengo o soy más que otro ser humano porque yo estoy parada en este minuto sobre hombros de gigantes que ya vivieron experiencias de las cuales yo hoy día me nutro. Yo bebo de las experiencias de otro y en ese sentido, para poder ser, necesito completarme normalmente con un otro que tiene un punto de vista distinto. Por lo tanto, el ser Ubuntu es estar orientado hacia las personas y no a las cosas, básicamente. Es como entender que si yo soy un ser humano que habita este presente consciente, le debo todo al resto de la humanidad. Y en ese sentido, la importancia, ¿cierto?, de mi vida tiene que estar relacionada con los otros seres humanos, no con las cosas. En ese sentido, nosotros creamos las cosas. Este computador precioso a través del cual yo estoy grabando este video es creación humana. Vuelvo al punto, ¿sí? Es decir, yo trasciendo el mundo material
para conectarme desde la espiritualidad con un otro que tiene que ser mucho más importante que eso que quiero lograr contigo, ¿sí? En ese sentido, yo invito a todas las personas que abrazamos causas, yo la primera, ¿no? Abrazo muchas causas. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, el género, ¿cierto? Trabajo mucho el empoderamiento femenino y claro, desde ahí da rabia, ¿cierto? El machismo da rabia, las personas muy patriarcales, eh, pero en el fondo cuando yo me doy cuenta que lo más probable es que muera antes de ver un mundo más equitativo, en ese minuto me doy cuenta que mi foco no puede estar en el resultado de alguna acción que yo planifique, sino que tiene que estar en las personas con las cuales yo estoy relacionándome y desde donde yo estoy precisamente estableciendo este principio relacional en donde estoy mostrando con cada gesto, con cada palabra, con cada lenguaje no verbal, quién estoy siendo respecto de mi causa. Es decir, si yo creo en la igualdad de oportunidades para todos, pero yo estoy diciendo que esta persona no es capaz de hacer algo, no saco nada con tener la causa de la igualdad de género, ¿sí? Porque estoy habitando la desigualdad. Es decir, yo soy representante de la desigualdad cuando yo me comparo, cuando yo critico, cuando yo me quejo. Por lo tanto, ¿cómo voy a abrazar una causa si yo estoy traicionando la causa en mi expresión comunicativa? ¿Vale? Tenemos la idea de que las relaciones tienen un grado como de posesión, ¿sí? En ese sentido, nosotros hablamos de tengo amigos, tengo pareja, tengo hijos, ¿sí? Y ahí tenemos un gran problema, ¿ok? Porque la invitación del Ubuntu, la invitación de la conciencia en unidad es a trascender el habitar desde el yo primero, ¿sí? ¿Cómo habito desde el yo primero? Precisamente así. Yo tengo una relación, yo tengo una socia, yo tengo un amigo, yo tengo una pareja, yo tengo un hijo. Cuando yo me relaciono desde el tener una relación, ¿sí? Me estoy relacionando desde la idea de que el otro me sirve. Atención con esto. Vamos a ver más adelante que hay distintos grados, pero en el fondo, una relación me sirve para qué. Por ejemplo, la relación del hijo, que es una de las eh, eh, más, o la hija, son una de las relaciones más especiales, las que nos cuesta más poner en términos de conciencia unidad. Cuando yo tengo un hijo, una hija, un hije, lo que estoy haciendo es habitar desde una expectativa. Es decir, si mi hijo, mi hija, mi hije no hace las cosas que yo creo que son buenas para él, para ella, para ella, en ese minuto yo sufro. Pero ¿qué es lo que me hace sufrir? Me hace sufrir el hecho de que esta persona no está haciendo lo que yo creo que es buena para esa persona, ¿sí? Y a nosotros los padres nos cuesta muchísimo soltar ese tener, ¿no? Tengo a mi hijo, pero en realidad mi hijo es un ser humano aparte que nació en mí, ¿sí? Nació desde mi cuerpo, no en mí, nació desde mi biología, pero es una persona completamente aparte de mí. Ahora, como un ser humano aparte de mí en la conciencia unidad, no sirve de nada que yo le diga lo que tú tienes que hacer. Lo único que sirve es que yo esté ahí, mostrándole desde mi propia vivencia cómo se vive amando los errores, cómo se vive en una mente muy controlada, en donde trabajo todos los días por hacer desaparecer el ego. Ahí, cuando mi hijo vea que yo realmente estoy siendo una persona que no juzga, que no critica, que no se enfrenta, ahí mi hijo va a ver lo que yo estoy tratando de demostrarle con ejemplos que no son coherentes con mi forma de hablar, de pensar y de ser. Cuando yo dejo de ser incoherencia, mis hijos van a aprender la coherencia. En ese sentido, estoy poniendo el hecho de trascender el yo primero, porque cuando yo habito desde el yo, evidentemente voy a querer que los demás sean, hagan, digan, piensen y se comporten como yo quiera. Y eso no va a ser jamás así, nunca, ni menos los hijos, ¿sí? Y también trascender el deseo de ser especial. Atención con esto, esto obviamente es de un curso de milagros, pero el concepto de ser especial es un concepto de separación, es decir, yo quiero ser
una mamá, un papá ejemplar o buena mamá o buen papá? ¿Cómo mido el ser buena mamá o buen papá? Con el resultado de quién es mi hijo. Es decir, si yo tengo un hijo, una hija, eh, que, no sé, está en un proceso de dependencia de droga, de alcohol, o está teniendo problemas relacionales, ¿cierto? Me siento yo como mamá o como papá un fracaso. Y ahí nosotros volvemos al paradigma productivista, es decir, nosotros creemos que necesitamos tener relaciones felices y perfectas para validar nuestra valor, valga la redundancia, como personas. ¿Sí? Es decir, yo soy una buena pareja cuando nosotros tenemos una relación de pareja feliz. Soy una buena mamá cuando mis hijos son felices, tienen relaciones hermosas y tienen una carrera exitosa y les va bien en todo. ¿Sí? En ese sentido, volvemos al concepto productivista de las relaciones. ¿Sí? Y el ser especial habita en la mente de quien quiere ser una buena persona. Si yo quiero ser una buena mamá, me pongo metas en función de mi hijo. Miren la locura que hacemos. Es decir, yo soy buena mamá si mi hijo hace lo que yo creo que le conviene para convertirse en una buena persona. Y ahí estamos habitando desde el especialismo, porque en el fondo, insisto, y perdón que ponga el tema del hijo, pero es que es como normalmente lo que más nos duele, ¿no? Eh, Nació de mi cuerpo, ¿sí? O sea, genéticamente tiene herencia, que ya está, ya hemos hablado del condicionamiento genético, pero es un ser humano que necesita vivir su proceso de individuación él solo, ¿sí? Y aprender de su experiencia. Les he conversado muchas veces que nosotros los seres humanos tenemos un grave eh, eh, de formación, ¿sí? Producto del intelectualismo, del racionalismo, ¿cierto? De Descartes, del siglo XVII, que hace que nosotros pensemos que mientras pienso algo, ¿sí? Ese pensamiento es lo que me va a mantener eh, produciendo un efecto en la relación. Es decir, si yo creo que las drogas son malas, y que si mi hijo toma drogas, se va a perder y va a ser una persona perdida en la vida, ¿sí? Evidentemente estoy diciendo que las drogas son malas y por lo tanto mi hijo está perdido si toma drogas. Con esto no quiero decir que la droga sea buena, con esto quiero decir que yo estoy haciendo un juicio de valor y mi hijo puede pasar por procesos de probar una droga y puede salir de eso y puede seguir siendo una persona excelente, maravillosa, que expande amor. Pero no voy a poner mi valía en eso, ¿sí? Mi valor como persona no está en que mi hijo no consuma droga. Espero estar expresando bien este concepto porque es un poquito metafísico, ¿no? Derechamente. Pero el ser especial dice relación con que yo, en mi mente, estoy sujeta a la creencia, ¿sí? Y estoy sujeta a la creencia que dice que esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Y ahí yo no puedo habitar el presente. Cuando yo estoy habitando el juicio, no puedo habitar el presente. Es decir, yo tengo una relación y como tengo una relación, esa relación tiene un resultado. Y ese resultado, mientras no exista, yo tengo problemas relacionales. Tengo y sigo en el tener o en el hacer. Entonces yo me dedico a hacer cosas, ¿cierto? Lo llevo a terapia. Voy a consultar los registros akáshicos y voy a hacer todo lo que el mundo me diga que tengo que hacer para lograr un resultado. Pero siempre estoy con el foco afuera. Siempre estoy con el foco en hacer que cosas pasen, ¿sí? Y estoy dejando lo único importante en la vida, que soy yo. Yo y lo que habita en mi mente. Cuestionar lo que habita en mi mente, es decir, iniciar el proceso de preguntar para qué estoy pensando en lo que estoy pensando, ¿sí? Mientras yo no llegue a eso, las relaciones no van a poder darme paz, que finalmente es lo que andamos buscando, ¿no? Espero. Entonces, trasciendo el yo primero y el deseo de ser especial, que espero haber tenido en las sesiones prácticas, lo vamos a ver más profundamente, por el quiero ser en ti, ¿cierto? Quiero ser en ti.
que es la conciencia unida. Es decir, si otra persona, mi hijo, mi amiga, ¿cierto? Lo veo que está afectado, veo que está desde mi juicio haciendo algo que no creo yo, que no debiera, saco mi juicio, me abandono. No tomo el juicio para ser en ti, simplemente soy en ti, te doy amor, porque a lo mejor no he estado ahí, pero me pongo, ¿cierto?, en la situación empáticamente, ocupo mi neurona de espejo y me imagino que lo estás pasando pésimo, ¿sí? Y te abrazo en ese momento de dolor. No juzgo, no critico, no aconsejo, no pienso, me abandono, ¿sí? Esa es la conciencia unida, ese es el querer ser en ti del Ubuntu, soy porque somos, no habita en el juicio, no habita en la crítica, ¿vale? Habita en ser en ti, y ser en ti para darte amor solamente, ¿vale? Hay una parábola muy bonita, que es la parábola del elefante y los seis ciegos, ¿cierto? Que nos habla de que no vemos la realidad como realmente es, sino como somos nosotros. Y además, desde ese lugar que estamos siendo, que es muy específico, es decir, el lugar que habitamos espacialmente, y esto es muy importante. Yo soy, hay dos dimensiones que es tiempo y espacio, que en realidad sabemos, ¿cierto?, desde la física cuántica o desde el punto de vista espiritual del curso de milagros, sabemos que trascienden mucho, ¿cierto?, el conocimiento que tenemos de ellos. Tiempo y espacio en el presente desaparecen. Pero como yo habito en el tiempo, normalmente creo estar en un espacio y en un tiempo determinado. Desde ahí yo veo el mundo. Desde ese espacio y ese tiempo determinado veo el mundo, ¿sí? La parábola de los seis ciegos y el elefante básicamente dice que hay seis ciegos, que son personas muy sabias, que están tratando de explicarle al mundo lo que es un elefante. Entonces, están en un lugar específico del elefante, o sea, viendo una sola realidad, y comienzan a describir lo que es un elefante. Entonces, el que está viendo, está tocando las orejas, ¿cierto? Dice que es un gran abanico, el que está en la pata dice que es como un tronco, como un gran árbol, el que está en el lomo dice que es un muro, el que está en la cola dice que es una soga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo habito el yo primero, ¿sí? Estoy siempre dándole valor a mi espacio temporal actual sin considerar que solamente estoy viendo una parte de la realidad. ¿Sí? Es como cuando yo entro a una pieza oscura alumbrando con una linterna y creo que lo que estoy viendo es lo único que hay. ¿Vale? En ese sentido, habitamos en nuestros mundos interpretativos y accedemos a una verdad co-construida cuando habitamos en un otro. Pero si no, no vamos a trascender jamás el ego, nunca, ¿sí? Y en ese sentido, los virus que yo les presentaba ciertas sesiones atrás son clave para poder comenzar este gran viaje hacia el proceso de individuación personal. Es decir, si yo no entiendo que estoy en una cámara de eco, acuérdense que la cámara de eco es esta idea de que yo estoy rodeada de lo que escucho y tiendo a reunirme con personas que hablan lo mismo que yo, ¿cierto? Que piensan lo mismo que yo, que hacen cosas parecidas a mí, que se comportan de la forma en que yo me comporto, y en ese sentido nunca voy a expandir mi zona de confort, ¿sí? Entonces, el Ubuntu, el soy porque somos, ¿cierto? Habita en esta dimensión socioemocional de nuestras áreas de enfoque, ¿cierto? Y de nuestro ser 4x4, pero siempre que nosotros dejemos el pasado y el futuro, porque el ego nos mantiene anclados siempre en este pasado que se va directamente al futuro. Es decir, porque yo he vivido situaciones que me han marcado y he aprendido a hacer de determinada manera, predigo que lo que va a pasar es que si tú no haces esto, entonces va a pasar aquello. ¿Ok? Eso es pasar del pasado al futuro sin que medie presente de por medio. ¿Sí? Que es la tendencia a habitar desde la mentalidad lineal, ¿sí? Que nosotros, desde la perspectiva de la transformación digital, siempre decimos, si no comprendemos la exponencialidad como concepto, nosotros no vamos a poder habitar la abundancia de esta era digital porque vamos a seguir pegados a la mentalidad lineal. ¿Qué dice la mentalidad lineal? Dice precisamente que si yo hice antes tal cosa de determinada manera, entonces yo ya sé cómo se hace o ya sé cómo no se hace, que es lo mismo. Acuérdense de la polaridad, ¿sí? Da lo mismo, o sea, si yo estoy generando un proyecto y he trabajado muchos años en proyectos, ¿cierto? Y
antes me daban resultado, esta forma de hacer las cosas, y ahora no me está dando resultado, entonces yo empiezo a creer que yo estoy mal o que el otro está mal, ¿sí? Pero no me abro la posibilidad de entender que, como todo cambia, la forma de hacer las cosas que antes me daban resultado hoy día ya no. Y en ese sentido, no puedo seguir prediciendo, que es básicamente la invitación del Ubuntu, ¿cierto? El ser porque somos nos hace habitar en la relación, pero desde el presente consciente, y eso hace que yo deje de lado la expectativa, es decir, suelte el resultado. Lo que va a pasar no va a ser lo que yo estoy planeando, ni lo que el otro planea, va a ser algo distinto. Y en ese sentido, habitar en esta yo lo hablo como liviandad, ¿no? Es habitar más livianito, más livianita, ¿sí? Porque voy soltando no solamente el pasado que condiciona mi forma de ver el mundo, sino también la expectativa, que es el futuro de querer que las cosas pasen como yo quiero que pasen, ¿ok? Nuevamente sabemos que para eso necesitamos erradicar los virus de nuestra vida y evidentemente la gestión de relaciones efectivas que nos permite la comunicación efectiva, solo es posible habitarla desde el presente. No hay otra alternativa. No tengo posibilidad si estoy siempre habitando el pasado. Y en el otro habito el pasado cuando lo juzgo. Así de simple. Es decir, si yo juzgo a un otro por lo que viví ayer, o hace 10 años atrás, yo voy a estar habitando con un personaje que no estoy viendo, sino que estoy habitando con un personaje que ya vivió una experiencia conmigo. Habitar el pasado es cuando yo estoy con una persona ahora, pero la estoy juzgando a partir de lo que hizo antes. Y además, creo que es muy difícil cambiar, pero eso tiene que ver conmigo, evidentemente. Pero como creo que es difícil cambiar, entonces yo sepulto la posibilidad que la otra persona cambie. Y en ese minuto me cierro. En ese minuto habito un límite, que lo estoy poniendo yo, pero también estoy condenando al otro a ese mismo límite. ¿Ok? Hay un concepto muy bonito que es de Heidegger, que es un concepto filosófico que se llama el Dasein o Dasein, que tiene que ver con esta idea, que es lo mismo que Jung habla del self, ¿no? Del sí mismo, que tiene que ver con este yo mismo, cuando dejo mis creencias, ¿sí? Cuando yo entiendo que la forma que yo tengo de habitar este mundo tiene relación con ese ser que fue construido en el tiempo. Es decir, yo tuve una experiencia, tuve una carga genética, tuve una crianza, tuve una educación y todo eso está impidiendo que yo sea quien realmente estoy llamado a ser o quien realmente quiero ser. ¿Sí? Y en ese sentido, mientras yo no trabaje mi desaprendizaje, mi deconstrucción, no voy a poder habitar en una relación Ubuntu, ni menos voy a poder tener una comunicación asertiva. La única posibilidad de habitar el presente consciente es comprender cómo funciona mi mente y para eso recordemos el modelo junguiano del iceberg. En realidad no es Jung el primero que habla del iceberg, pero da lo mismo. En este iceberg recordemos que es el símil, la metáfora de la mente, ¿sí? Y la mente tiene una parte que está sobre el nivel del mar, que es el consciente, que es lo que todos conocemos, y una parte que está debajo del nivel del mar, que es el inconsciente, en donde está el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que nos habla de esta herencia que yo les decía en el Ubuntu, ¿cierto? De que yo estoy parada sobre los hombros del resto de la humanidad, por lo tanto, no me puedo creer la más ni la menos, ¿cierto? Ni la experta ni la no experta, porque en el fondo soy parte de la humanidad. Con esto no quiero decir que no hayan personas realmente eh, especialistas o que tengan dones o que tengan competencias distintas de las demás. O sea, yo no, qué sé yo, a ver, si estoy hablando, por ejemplo, de Nazaret Castellanos, que es una gurú, una física especialista en neurociencia, que yo se las he citado mucho, evidentemente ella sabe mucho más que yo en un área determinada, ¿sí? Pero eso no la hace mejor persona, eso no la hace mejor o no la hace eh, más sujeto de ser amada.
¿sí? Es decir, todos los seres humanos somos personas que venimos del amor y que mientras no nos reconozcamos en nuestra esencia, que es el amor, no vamos a poder dar amor, ¿sí? En la práctica, cuando yo no me identifico con mi esencia, lo que voy a hacer es atacar al otro, ¿sí? Por lo tanto, no estoy diciendo que no haya personas que tengan más competencias que otras en distintas áreas de su vida. Simplemente estoy diciendo que todos somos iguales. ¿En qué? En la forma que tenemos de volver a nosotros, en la forma que tenemos de regresar a casa, ¿sí? El ego existe como un mecanismo de adaptación a las circunstancias para poder sobrevivir. Una vez que nosotros nos damos cuenta de que esa forma no nos va a llevar de regreso a casa, a la iluminación, a la autorrealización, porque precisamente es la que nos menoscaba, entonces iniciamos un proceso de despertar. Pero este despertar es igual en todos los seres humanos, pero también distinto. Cada proceso es distinto. Hay algunos que están iluminándose desde el Ho'oponopono, hay algunos que están eh, haciendo prácticas de estudios bíblicos que son muy profundos, ¿cierto? Hay otros que están yéndose al Himalaya, da lo mismo, ¿sí? Es decir, mientras yo esté buscando el camino de iluminación, estoy conectada con todos, porque todos estamos buscando el mismo camino. De forma distinta, obvio. ¿Cuál es mejor que otra? Ninguna. Aquí lo único importante es que yo logre dejar al ego, definitivamente, y comenzar a conectarme con mi self, ¿sí? Con mi Dasein, como decía Heidegger, ¿sí? Entonces, este es el mapa de la mente y recordemos que en este mapa de la mente, lo que yo creo que soy es ego. Simplemente eso. Y como yo me relaciono desde lo que yo creo que soy, entonces todas mis relaciones interpersonales están habitadas desde el ego. Todas. No hay ninguna relación que yo tenga que no habite desde el ego. ¿Por qué? Porque yo habito desde lo que yo creo que soy. ¿Sí? Yo habito en este momento, en esta práctica de entrenamiento que estamos teniendo de comunicación asertiva, desde la experiencia que yo estoy teniendo del despertar de mi conciencia que se expresa puntualmente en una forma que yo les estoy mostrando a ustedes de ser asertivo y asertiva en la vida, ¿sí? Por lo tanto, es mi experiencia la que estoy poniendo al servicio de ustedes, ¿vale? Obviamente traigo a todos mis gurús, traigo a todos mis maestros, se los presento, sitio de bibliografía, pero aquí lo que yo les estoy mostrando es quién estoy siendo, ¿sí? Si yo no tomara conciencia de que estoy siendo una persona en constante transformación, yo podría creer que soy superior y que yo tengo algo que ustedes no tienen, ¿sí? Y ahí estaría siendo totalmente egoica, ¿vale? Entonces, nuevamente, habito las relaciones interpersonales desde el ego hasta que tomo conciencia, ¿sí? De que en realidad estoy siendo una persona que está en proceso constante de cambio, de crecimiento, de desarrollo, y eso me hace ser la persona que soy, ¿vale? Este proceso de individuación requiere que nosotros tomemos esta conciencia de que siempre que estoy habitando desde el ego, estoy proyectando, siempre. Es decir, estoy juzgando siempre. Me levanto y juzgo. Estoy con una persona y juzgo. Pienso en la persona y juzgo, siempre. Y esa proyección es la que gatilla estados emocionales que evidentemente condicionan y controlan mi ser en el mundo, ¿sí? Mi rabia, esa 0,47 que ya hemos hablado tanto, ¿cierto? Están condicionando quién soy eh, todo el día, ¿sí? De la forma que me comporto, la forma en que pienso, la forma en que siento, la forma en que me comunico. Y eso evidentemente está basado en los pensamientos inconscientes que están todo el rato ahí en mi inconsciente, ya sea personal o colectivo, condicionando este ser que soy, ¿vale? Por lo tanto, vamos ahora a ir directamente a los paradigmas relacionales, simplemente volver a repetir la idea de que yo estoy siendo en mis relaciones en el presente y eso elimina definitivamente el pasado y el futuro.
Si quiero vivir en mis relaciones Ubuntu, debo vaciar mi mente del ego, porque es el ego el que me mantiene constantemente habitando el pasado desde el juicio, ¿cierto? Yo habito el pasado desde el juicio y con él proyecto el futuro, obviamente, desde esta crónica, ¿cierto? De una muerte anunciada porque va a pasar lo que yo estoy diciendo que va a pasar en mi mente. Por lo tanto, es lo que hay, ¿sí? Nos vemos entonces en el otro video.